Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. Un gusto estar con ustedes una vez más en su programa Futuro en Acción. Hoy tenemos como invitada a Gabriela Calderón de Burgos. Ella es analista política, editorialista de Diario Universo, vinculada hace muchos años al Instituto Cato. Una gran defensora de la libertad económica y política, luchadora por esa defensa de la libertad. Y con ella conversaremos sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador y en la región y en el mundo. Gabriela, comenzando, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Y comenzando por ahora, por fuera del Ecuador, quería tu opinión con respecto a lo que sucede en Argentina, porque a todos nosotros nos interesa lo que suceda en ese hermano país. Teníamos expectativas positivas de las reformas que podía hacer el presidente Milei, pero como que electoralmente y políticamente en los últimos tiempos no le ha ido bien. Sí, bueno, como nos pasamos diciendo allá a principios de la época en que Rafael Correa irrumpió en el escenario político, no se puede culpar a una corriente ideológica de determinadas políticas públicas que nada tienen que ver con esa corriente ideológica. Entonces, ¿qué es lo que sucede con el gobierno de Javier Milei? Que incluso desde diciembre de 2023, algunos académicos que tenemos conocimiento de lo que es el régimen de la dolarización, advertimos que esa era la madre de las reformas que se debía de realizar en Argentina y que si no se realizaba eso, iba a salir más costoso hacerlo más adelante y se arriesgaba todo el programa de reformas liberales en ese país. Esto es algo bueno, yo lo publiqué con mi colega en ese entonces, Daniel Reisbeck, a fines de 2023. Lo volvimos a argumentar en los meses posteriores y han habido varias oportunidades en que se podría decir que la foto estaba acomodada y que hubiera sido más fácil y no tan traumático hacerlo, porque hubo momentos en que hubo muy poca diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, que en Argentina se le conoce como el dólar blue. Sin embargo, no se lo hizo. Algunos economistas argentinos creen que no se lo hizo por falta de convicción en que funcione un mercado libre en lo que respecta al tipo de cambios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Realmente lo que está fracasando es una política estatista de intentar fijarle el precio al tipo de cambio entre el dólar y el peso argentino. Y también la política de manipular una moneda de curso forzoso nacional para favorecer determinados objetivos de la clase política. Eso está fracasando y eso antecede a Milei, es algo, es como una tradición en Argentina. Pero Gabriela, allí lo riesgoso a nivel económico es que veo que en este esquema de bandas que ha puesto de techos cambiarios, él ha recibido muchos recursos, tanto del Fondo Monetario, y vi que recientemente inclusive recibió un dinero directamente del Tesoro Americano. No lo ha recibido todavía, se Todavía no. anunció, si no lo ha recibido, se ha anunciado un respaldo y después del anuncio de ese respaldo se calmó la tensión en el mercado cambiario. Luego el secretario de la Tesorería de Estados Unidos condicionó ese respaldo o parecía haberlo condicionado al resultado de las elecciones del 26 de octubre, con lo cual se recrudeció la volatilidad en el mercado cambiario de Argentina la semana pasada y por eso nuevamente Caputo y próximamente Milei estarán de visita en Washington. Porque yo veía ayer en alguna noticia en Bloomberg que ayer había tenido que intervenir el Banco Central vendiendo un montón de dólares, creo que eran 3.000 millones de dólares para calmar el mercado, pero esa técnica no es sostenible. Tú no puedes seguir calmando los mercados vendiendo lo que tienes en reservas. ¿Hasta cuándo te dura eso? Nadie sabe cuánto puede costar, o sea, es como lanzarle dinero a un hoyo negro, nadie sabe cuánto puede costar la defensa del peso. La administración de Macri se gastó un préstamo del FMI de más de 40.000 millones en defender el peso y tuvieron que reinstaurar, en ese intento pírrico de defender la moneda nacional, tuvieron que restaurar los controles cambiarios. Ahora, los controles cambiarios como nosotros en Ecuador bien lo sabemos, los controles implican controles al flujo de capitales. Si bien nosotros no tenemos controles cambiarios, sí tenemos restricciones al flujo de capitales como el impuesto a la salida de divisas. Y lo que sucede es que cuando se controla la salida,
Se controla la entrada. Es de facto un control de la entrada. Entonces, es una manera certera de ahuyentar capitales e inversiones, que es precisamente lo que un país como Argentina, bueno, Ecuador también, necesitamos. Entonces, este intento de defender el peso implica no solo ese enorme gasto y endeudamiento, sino también la fijación de controles cambiarios y a los flujos de capitales, lo cual no conduce a captar mayores inversiones extranjeras. Pero en este entorno que estamos viviendo ahora, con el panorama político que se le complica, con el tema económico que se le complica, si te entiendo bien y conforme también a lo que escribías en un reciente artículo, ¿no le quedaría más a Milei de dejar un poco de ser testarudo y proceder a dolarizar? Claro, porque lo que estamos viendo es que no basta el rescate del FMI que fue entregado este año a la cuenta de 20.000 millones de dólares. Enorme. Eh, Luego vienen otros 20.000 millones prometidos, no se han materializado por parte del Tesoro de los Estados Unidos, más la promesa de comprar bonos soberanos de Argentina y otro instrumento que es entregar fondos de un fondo de estabilización que tiene el Tesoro de Estados Unidos. La pregunta es, hay por doble partida. Una, ¿por qué el dinero de los contribuyentes de Estados Unidos tendría que ser destinado a rescatar la moneda de otro país? Segundo, si ese esfuerzo, que, que de entrada son 20.000 millones de dólares, es suficiente. Sabemos por la historia reciente, estamos hablando de 2018, que más de 40.000 millones no fueron suficientes para detener la corrida contra el peso. Y sabemos también que los 20.000 millones que entregó el FMI No fueron a principios de suficientes. este año no han sido suficientes. Entonces, realmente la pregunta es si hay recursos escasos, y esa es la realidad de la vida, ¿quieres gastarlos en defender una moneda en la que la población ya no cree ni confía desde hace mucho tiempo porque los argentinos están dolarizados de facto, tienen más de 245.000 millones fuera del sistema en dólares? ¿O sigues luchando contra eso? Entonces hay que unírsele a esa mayoría de la población que ya no tranza para las cosas importantes en pesos, o luchar activamente contra esa gran mayoría. Y yo creo que eso va a tener un costo político altísimo, ya lo está teniendo, porque han pasado casi 2 años, entonces se dan las elecciones de medio término, que esto es algo distinto que no tenemos en Ecuador y que sería bueno tenerlo, que a la mitad del periodo presidencial haya unas elecciones en que se renueva el legislativo. Porque eso viene a ser como un referéndum acerca de cómo le va o cómo creen que va la gestión del gobierno. Si creen que va bien, se vería recompensado el gobierno con una mayor representatividad en el legislativo. Si creen que va mal, viene a ser como un castigo. Y lo que ha derivado de esta estrategia de control cambiario que se ha mantenido durante el gobierno de Milei, que en otros ámbitos sí ha tenido confianza en el mercado, es decir, se eliminó el control de alquileres, se eliminó el intervencionismo en decenas de regulaciones en amplios sectores de la economía, pero para aprovechar esa desregulación a nivel micro se requiere que haya mayores inversiones y no solo de los nacionales y no en estas especulaciones que se dan en el mercado cambiario gracias a la volatilidad del peso, sino en proyectos que generen una mayor producción. Y eso no se ha dado mientras se mantenga la incertidumbre acerca del régimen monetario, que no la hay. Y además las reformas, digamos, la disciplina fiscal y las reformas regulatorias son muy fáciles de revertir, incluso sin que cambie el gobierno de Milei, se pueden revertir desde el legislativo. Entonces eso genera desconfianza en los inversores, en los actores políticos, y eso deriva en un escaso crecimiento económico, en una desaceleración, una parálisis. Y entonces es importante, yo creo, que para estabilizar la economía de manera creíble y duradera, no se adopten reglas que la gente no confía que van a respetar, sino que simplemente se acabe la posibilidad de que la clase política manipule una moneda.
Gabriela, cambiándonos a la realidad del Ecuador, estamos viviendo nuevamente un problema, sería la tercera o cuarta vez, donde hay un paro convocado por la CONAIE y otros grupos anexos que se ponen en contra de esta medida tomada, valiente medida tomada por el gobierno de finalmente eliminar el subsidio al diésel, que ha sido una lácara para el país, comenzado, entiendo, en los años 70 en el boom petrolero en la época del gobierno militar, y desde ahí se ha mantenido y nos ha costado decenas de miles de millones de dólares botados parcialmente al agujero negro, porque parte se fue en contrabando, parte se fue a negocios ilícitos, parte se fue evidentemente al bolsillo de gente que no necesitaba el subsidio, y parte obviamente llegó al bolsillo de gente que sí necesita apoyo y subsidio. Pero nuevamente hay la queja, nuevamente hay un pliego de peticiones absurdo de un grupo que no ha tenido triunfo ni remotamente en las urnas y que pretende otra vez paralizar el país. ¿Cuál es tu visión de esta historia que parece nunca terminar? Bueno, esto es una manera de hacer o intentar hacer cambios políticos, imponer cambios políticos a través de la violencia. Y tenemos que realmente reflexionar acerca de eso como ecuatorianos si creemos que vamos a tolerar esa manera de actuar. Es decir, vamos a tolerar que cualquier grupo que tenga determinada preferencia de alguna política, llámese subsidio a los combustibles o la no explotación formal de recursos naturales, vamos a aceptar que sea normal que estas cosas se decidan a través de la fuerza o vamos a volver a la sanidad mental y a los mecanismos de las democracias modernas donde estas diferencias se canalizan a través del proceso político y a veces se gana y a veces se pierde. Tú escribiste un reciente artículo vinculado con la falta de crecimiento y la dolarización. Comienzas tu artículo diciendo que justamente algunos detractores dicen que o le tratan de echar la culpa a la dolarización de que el Ecuador no crezca, y necesitamos crecer más, necesitamos crear más empleo, necesitamos, digamos, subir el nivel del país en general para poder hacer que la población, que en general se reduzca la pobreza, que además va de la mano con todas estas necesidades que estamos hablando ahora con respecto a las inconformidades que puedan querer pinchar algunos grupos como la CONAIE. Pero ¿cuál es el verdadero fondo? ¿Es un problema de la dolarización o son otros los problemas? Bueno, con la dolarización se puede crecer mucho o se puede crecer poco o incluso decrecer. Hay países como El Salvador y Panamá que se puede decir que la han aprovechado más durante las últimas 2 décadas y tiene que ver porque el crecimiento es el resultado de múltiples factores. Por ejemplo, hemos visto en la última revista Vistazo que los cacaoteros han tenido probablemente el mejor año de su historia. De repente descubrieron la pepa mágica o la fórmula mágica. No, lo que sucedió es un evento fortuito. Por ejemplo, hubo una plaga que decimó la producción de cacao en África y entonces eso hizo que el precio mundial de ese commodity se disparara. Y se beneficiaron de eso los cacaoteros ecuatorianos, claro que sí, enhorabuena. Ahora, hay otros factores que también pueden explicar el crecimiento. Cuánto has invertido, si ha habido una innovación en la forma que produces o en los equipos, la tecnología que se utiliza para producir algo. Todos esos son factores que influyen. En el caso del crecimiento de una economía, hay una mezcla de políticas públicas, una mezcla de condiciones externas e internas que se confabulan para determinar si creces o no. Yo lo que decía en mi último artículo es que el mix de políticas públicas que tenemos en general es estatista. Una excepción que brilla por ser la mayor excepción es la dolarización, es decir, es un Estado de Derecho en medio de un caos donde gobierna el más fuerte o la mayoría de turno. En cambio, la dolarización es como una islita del imperio de la ley, porque el dólar vale lo mismo para todos, no importa de qué partido eres, a qué grupo perteneces, de qué color es tu piel, a qué te dedicas, el dólar vale lo mismo para todos y no hay nada que la clase política pueda hacer para favorecer a unos o perjudicar a otros, determinando el valor de la moneda que la gente utiliza, no solo para sus transacciones, sino para ahorrar. Entonces, lo que yo decía es que lo que deriva en nuestro crecimiento
muy mediocre, estancado prácticamente durante la última década. No es la dolarización, yo creo que hubiera sido mucho peor sin la dolarización. Estaríamos hablando de una tragedia probablemente tendríamos inflación de 2 dígitos. Lo que deriva en esto es que nosotros casi no captamos inversiones, ni nacionales ni extranjeras, y eso se debe a que no tenemos seguridad jurídica, no tenemos, por ejemplo, en ausencia de unas cortes que funcionen de manera eficiente y confiable, no tenemos un sistema liberal de arbitraje como el que tiene Perú, por ejemplo, de tal manera que podamos importar instituciones de derecho que den seguridad o previsibilidad a las inversiones que quisieran asentarse en nuestro país. No tenemos o tenemos mucho trabajo todavía por recorrer en la senda de la apertura comercial. No hemos iniciado o no hemos considerado la importancia de abrir nuestro sistema financiero al resto del mundo, de una manera que sí lo ha hecho Panamá, siendo un hub internacional de las finanzas, un centro financiero estrella. Nosotros podríamos ser eso, porque ese es el complemento natural de utilizar una moneda que es aceptada a nivel universal. Entonces, nosotros podríamos crecer muchísimo como una de las economías que más ha crecido en América Latina, que es Panamá, que también está dolarizada. Y lo que tenemos que fijarnos es en las otras políticas. Llevar ese principio de que la ley es igual para todos y que el poder del gobierno está limitado por las normas, por la Constitución, llevarlo a otros ámbitos, al ámbito del mercado laboral, al ámbito de la seguridad social, al ámbito de las regulaciones para la actividad económica, y eso no se ha hecho. Entonces, a pesar de que eso no se ha hecho y de que tenemos unos disparates de políticas públicas estatistas en prácticamente todos los demás ámbitos, el sistema financiero se mantiene sólido y ha continuado creciendo, y los bancos son, digamos, están sólidos a pesar de la volatilidad de nuestra clase política. Entonces hemos logrado aislar a la economía de las finanzas públicas, que vive en crisis desde el año 2014. Y eso no es poca cosa. Yo creo que eso ha protegido el derecho de propiedad de los ecuatorianos sobre sus ahorros. Yo conversaba esta mañana con una persona que es una empresaria, yo diría mediana, que ha hecho dinero en el comercio aquí en Guayaquil, y hablábamos de la historia de la dolarización, y ella decía, ni se les ocurra, ojalá a los políticos darle marcha atrás, porque a ella le ha permitido poder invertir, poder comprar casas, poder mantener el valor de las casas, volver al pasado, decía ella, de las devaluaciones, de la liquefacción de los salarios, ni hablar. Ojalá que en lo que se venga a futuro en el país no se le ocurra a algún iluminado tocar ese tipo de cosas. Pero volviendo a lo que tú dices de fondo, con respecto a que la dolarización es una excepción, digamos, en el sentido de que fue una política correcta, pero todo lo demás no se ha reformado para convertir el país en un país abierto. Digamos, el tema del sistema financiero lo has mencionado, el tema laboral no se ha tocado, el tema de reducir el gasto público en el sentido de tener un gobierno más eficiente no se ha tocado. Y te pongo dos ejemplos más. Tú mencionaste el tema de petróleo y yo te menciono también el tema eléctrico. Ayer o antes de ayer, creo que ayer fue una entrevista que hacían a un funcionario peruano, y yo escuchaba mientras me vestía para ir al trabajo con sana envidia, que decía, bueno, en Perú el negocio de los combustibles es privado. Ya Petroperú se encarga de llegar a los lugares desprotegidos, digamos, donde no es negocio realmente llegar, para tener cobertura. Como una excepción, Petroperú lo cubre, pero en el resto del negocio es privado. Aquí ni la parte petrolera, ni la parte de combustibles, ni la parte eléctrica la han logrado liberalizar. Y bueno, el caso de Perú y Chile suele ser mencionado por las personas que dicen, ¿para qué dolarizar si le va mejor a Chile y a Perú teniendo moneda propia? No es que les va bien por tener moneda propia, y de hecho no es gratis, no les sale gratis, les sale caro de vez en cuando tener moneda propia. Cuando Chile tuvo su estallido social, eso generó una marcada volatilidad en el mercado cambiario, y Chile tuvo, me parece que fue en 1983, una gran crisis en su sistema financiero, porque con estas monedas que no son de aceptación universal se crean estas oportunidades de arbitraje que generan mucha volatilidad y que pueden en algún momento estar vinculados a lo que la gente cree que es la durabilidad o vigencia del régimen político actual. En el caso de Argentina, por ejemplo, hay estudios que dicen que una depreciación o devaluación de 10%, una caída de 10% en las encuestas de un régimen no populista,
está asociado con una devaluación o depreciación de 10% en la moneda nacional. Estamos hablando pues que eso termina afectando el poder adquisitivo de la gente en la calle, simplemente por algo que no tiene nada que ver con lo que tú hiciste o dejaste de hacer en tu trabajo, simplemente porque cayó la popularidad del presidente que no es peronista. Y eso pues es algo que termina siendo costoso. En el caso de Colombia, por ejemplo, que durante algunos años tuvo un crecimiento interesante superior al de Ecuador, ellos pues tienen un mercado hipotecario mucho menor de lo que podría ser si tuviesen una moneda más estable. Y en el caso del Ecuador, nosotros nos podemos comparar con el sistema financiero de Argentina, y nuestro sistema financiero en relación al tamaño de nuestra economía es mucho más grande, hay mucha más intermediación financiera. Los bancos, cuando dejaron de dedicarse a prestarle al gobierno en el año 99, se dedicaron a prestarle a la gente, es decir, hacer lo que hacen los bancos comerciales en el resto del mundo. Y eso es algo sano. Hay más crédito para el consumo y para emprender proyectos. Que hubiera más si es que nosotros estuviéramos abiertos a la competencia extranjera, y vinieran bancos de afuera a competir con los bancos locales en igualdad de condiciones, yo creo que el beneficiado sería el consumidor de crédito ecuatoriano, el ecuatoriano a pie. Habría acceso a créditos de mayor volumen a tasas más bajas. Entonces, por supuesto que la dolarización no resuelve todo, pero sí sienta unas bases sin las cuales difícilmente se puede avanzar. ¿Qué pasa con Chile y Perú? Que da la casualidad que tuvieron gobiernos, en el caso de Chile tuvo una dictadura, asesorada por un grupo de economistas que tenían ideas pro apertura económica, pro libertad económica, y se implementó todo un programa de reformas, tanto en el mercado laboral como en el mercado de pensiones. Aquí no existe un mercado de pensiones, hay un monopolio estatal. También se implementaron reformas en el sector educativo, en el sector de salud y en el sector de recursos. Se permitieron las concesiones a privados con renovación automática. Hubo la apertura unilateral de la economía. Todas esas cosas que nosotros no tenemos, es decir, todo ese increíble nivel de libertad económica que tienen, mientras que nosotros estamos a la cola en el indicador de libertad económica, eso es lo que genera un crecimiento lento, no la dolarización. Porque como les decía, teniendo el dólar, Panamá es una de las economías estrellas durante la última década. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tenemos que llevar ese espíritu de la dolarización, que es un límite a la clase política, llevarlo a los demás ámbitos de la economía. Bueno, vamos a un corte breve y regresamos en unos minutos para seguir con este interesante diálogo. RTP 965, a la conquista del mundo digital. Presenta sus nuevas instalaciones y tecnología de vanguardia. Renovamos nuestro compromiso de seguir brindando contenido útil y de la más alta calidad. Programas de opinión con referentes de la comunicación. Noticias para contar todo lo que está pasando en todo momento. Una variedad de segmentos con lo que necesitas saber. Y asociaciones internacionales estratégicas. Todo para mantener a nuestra audiencia y seguidores siempre bien informados. Siempre en RTP. Buena compañía. Gracias por regresar con nosotros a este subprograma Futuro en Acción. Para las personas que recién se enganchan, estamos conversando con Gabriela Calderón sobre su visión de lo que pasa en el Ecuador y en la región. Gabriela, el Ecuador a veces es complicado de entenderlo, ¿no? Por un lado nos faltan recursos, por otro lado hay ciudadanos que votan porque se apaguen los pozos del Yasuní y Teté, por otro lado hay personas que se oponen a la minería, ya sea la minería formal, pero en cambio no dicen nada de la minería ilegal, que se roban que se roban el oro, que se roban los minerales y que además contamina sin ningún control. ¿Cómo entender todo eso cuando tú quieres más bien estimular el crecimiento, estimular la inversión, promover, como hace Perú, que haya un mercado minero o un negocio minero mucho más amplio y seguro y serio en el país? Bueno, yo creo que todos de alguna u otra manera quieren progresar. El problema es cuando quieren progresar a costa de otros. Y eso es algo que tenemos que definirlo, entenderlo, porque si tenemos una sociedad donde todos creen que es aceptable y que todo el mundo, que porque todo el mundo lo hace, uno también lo tiene que hacer, que es progresar a costa de otros o impidiendo que progresen otros, vamos a tener una sociedad que se parece
como a una cubeta de cangrejos, donde el cangrejo que trata de salir, el cangrejo que está abajo lo jala para abajo. Y esa no es una sociedad que termina avanzando. Lo que debemos de tener es un consensos sociales mínimos que permitan que cada uno pueda pues tener la mayor libertad posible para planificar su desarrollo, su progreso. Y dentro de ese marco de acuerdos mínimos se puede dar, y de hecho esa es la historia de la civilización moderna, se da una cooperación social entre las personas de manera voluntaria, porque se produce en este ámbito de libertad, si las personas tienen libertad para innovar, para producir, se produce la división del trabajo, la especialización y luego pues se vuelve conveniente para cada uno, para tu propio interés, cooperar con el otro. Eso es los intercambios voluntarios en el mercado y hacia allá tenemos que ir. Lo que está sucediendo es que no hemos aceptado eso, no nos hemos puesto de acuerdo en esa regla mínima de que cada quien pueda labrar su camino, planificar su vida con la mayor libertad posible. Y lo que tenemos son distintos grupos tratando de imponerle su preferencia al resto de la sociedad por la vía de la fuerza. Y estos distintos grupos, porque cada uno quiere llegar al poder para imponer su preferencia, no aceptan que creemos un sistema en el cual las leyes sean igual para todos, que eso es un principio básico. Si las leyes son igual para todos, por ejemplo, ¿por qué solo los trabajadores que están afiliados al IES tienen su jubilación subsidiada de los impuestos que pagamos todos? Porque puede sonar como contrasentido lo que estoy diciendo, pero los que están afiliados al IES son una minoría de trabajadores en una economía como la ecuatoriana, porque es un sector, tenemos un amplio sector informal. Puede ser, según las últimas cifras que hemos visto, digamos, son 4 de cada 10 trabajadores los que están afiliados al IES. Entonces, ¿por qué todos que pagamos directa o indirectamente impuestos, tenemos que de esos impuestos pagar el que es ahora el subsidio más costoso para el Estado ecuatoriano, para subsidiar a esos trabajadores ecuatorianos, que no son los que ganan menos, de paso? Entonces, este tipo de cosas, ¿por qué se dan? Porque hay grupos con intereses particulares que buscan sus cuotas de poder para imponerle al resto sus preferencias y por beneficio propio, a costa de otros. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo que eso no está bien y no genera progreso, porque está demostrado que genera estancamiento, conflictos sociales, violencia política, todo lo que hemos vivido. Entonces, hay que partir de eso, que es algo básico, ¿no? De que hay que respetar que las personas tienen derecho a forjarse su camino y uno no tiene derecho a imponer por la fuerza lo que a uno le gusta. Esto es lo que le enseñan a los niños en kinder. Es una de las primeras lecciones. Tú no puedes obligar a tus compañeros a jugar a lo que tú quieres jugar. Tienes que aceptar que el uno querrá jugar fútbol y el otro querrá jugar con la compañera quiere jugar con las muñecas y ya, pues tú ponte a jugar otra cosa si tú no quieres jugar a eso, pero no puedes ahí andar golpeando a tus compañeros cada que no quieren hacer lo que tú haces. Y las reglas son iguales para todos. Entonces es muy difícil que en sociedades donde hemos estado acostumbrados a que quien llega al poder impone sus preferencias, es muy difícil que llegue alguien que no haga eso, que sea electo alguien que no te promete esa venganza, porque muchas veces es venganza, es ahora llego yo para yo vengarme contra el que me impuso las reglas anteriormente. Claro, pero además, si el objetivo común, que yo creo que todos estamos de acuerdo, es, por ejemplo, que el Ecuador crezca, que en el Ecuador se reduzca la pobreza, que haya más oportunidades para la gente, que haya más empleo, pongámonos de acuerdo en esos temas mínimos como para poder ver cómo llegamos a eso. Sin embargo, llega uno, digamos, si fuera el señor Issa, que escribió su libro sobre el comunismo indoamericano, pues tiene una visión radical, mente distinta a la tuya o a la mía, y de repente viene otro que tiene una visión más de centro, y resulta que cada 2, 4 años se quiere reescribir el camino del Ecuador, y lo que nos sucede es que no podemos ir sólidamente hacia ningún lado. Vamos avanzando de a pedazos, 2 pasos para adelante, 3 para atrás, después 4 para adelante, y así es la historia del Ecuador. Claro, pero por eso hay que continuar explicando que no importa los colores o los actores,
estas ideas de refundar al país, de enterrar al que vino antes con todo este teatro de una nueva constitución, nosotros ya sabemos cómo termina eso. Ya sabemos cómo termina eso. Yo le tengo muy poca fe a los procesos constituyentes y me parece, así me parezca terrible la constitución que tenemos, me parece que genera una incertidumbre, un vacío de poder que suele ser ocupado por personas que luego lo abusan. ¿Y para qué? Porque al final terminamos con reglas iguales o peores que las anteriores, porque lo que se busca no es crear una constitución de principios, ya hemos empezado a escuchar algunas de las propuestas, lo que se busca es crear como una especie de nuevo programa de gobierno y luego se pone eso ahí, y por eso nadie llora cuando se cambian nuestras constituciones, porque no son algo compartido, son como una imposición de la moda de turno. Y entonces creo que más bien tenemos que enfocarnos en estos temas medulares que afectan el diario vivir de la gente, dejar a un lado el pensamiento mágico y las incoherencias. Por ejemplo, esto de que se cancela todo tipo de proyectos porque hay una manifestación popular. Entonces, el día de mañana hay una manifestación popular y tampoco te van a dejar tener, no te van a dejar tener una concesión de una camaronera porque creen que contamina el medio ambiente. ¿Quién invierte en un país así? Si ante la más mínima manifestación popular se te acabó el proyecto de inversión, que era un proyecto de inversión de largo plazo, de muchos capitales. No es un lugar donde hay una protección certera del derecho de la propiedad privada, más bien hay una tiranía de grupos de intereses que se conjugan de distintas formas para impedir que se desarrollen proyectos de largo plazo que generarían un mayor nivel de riqueza. Entonces tiene que haber reglas claras en cuanto sobre todo al derecho de propiedad. Yo le encuentro una escasa diferencia, no sé tú si lo has visto, a la definición de los derechos de propiedad en la Constitución de 1998 y la definición que luego se le dio en la de 2008. Ahora, ciertamente que si partimos del estándar de la Constitución de Montecristi, la de 1998 luce como un Mercedes-Benz. Correcto. Pero en el universo de alternativas disponibles tampoco es una buena constitución. O sea, recordemos que en la del 98 se introdujo este concepto de la justicia indígena y los estados plurinacionales. Eso ya estaba ahí. ¿Y qué es eso? Eso es reglas distintas para distintos grupos étnicos. Bueno, pero eso que tú acabas de mencionar y ya hiciste un ejemplo, de ahí se deriva otro ejemplo, es si la diferencia entre los ciudadanos, hace poco tiempo, antes del paro, hubo una situación donde grupos indígenas retuvieron a unos policías, los acusaron de que estaban haciendo espionaje, les quitaron los celulares, los secuestraron, no le dicen retención. Los secuestraron, les quitaron los celulares y los tuvieron retenidos algunos días. Eso, en mi criterio, es un delito, porque tú no puedes retener autoridad, más allá de que tú mañana puedas demandarlos porque piensas que han estado espiándote, lo que sea. Bueno, usas las cortes para poder justamente hacer justicia, pero no tomarte en las manos. Sin embargo, y cuando lo soltaron, le llamaron liberación. Correcto, pero tú, que eres también ciudadana ecuatoriana, o yo, no podría hacer eso, porque resulta que nosotros no nos aplicaría la justicia indígena. Si tú retienes en tu casa a un policía, tú vas presa inmediatamente. Entonces aquí hay doble tratamiento. Unos ciudadanos pueden hacer unas cosas y otros no. Claro, y si nos vamos a lo que tiene que ver con las poblaciones indígenas que de pura coincidencia habitan en lugares que son ricos en recursos naturales. En otros países ellos tienen el derecho de propiedad, estas poblaciones tienen el derecho de propiedad sobre lo que está debajo de la tierra también. Entonces a mí me llama la atención que los líderes que dicen representar a estas comunidades no exigen el derecho más importante, que es el derecho sobre esa riqueza que está bajo tierra. Yo creo que tener propiedad, tener un derecho de propiedad protegido, te cambia la mentalidad. Es decir, ya no verían a las inversiones como enemigos extranjeras para explotar ese recurso como enemigos, lo verían como un socio. Claro, y además, volviendo a los temas como los combustibles, si el país tuviera otra visión, mañana las mismas comunidades indígenas pudieran montar una cooperativa o un negocio donde ellos puedan ser distribuidores, importadores, comercializadores de combustibles y facilitar, si tanto quieren ayudar a su población, de repente ellos conseguir subsidiar parcialmente a ciertos miembros y en otros casos pues van con las ganancias, van
complementando el negocio, pero de eso no se habla. Inclusive las exigencias que están dando ahora no dejan pie a que realmente se pueda negociar, porque son exigencias que no pueden cumplirse. O sea, tú eres presidente de la República, heredas un país con una billetera escuálida, perforada, tienes que ver cómo solucionas los problemas, entre otras cosas, liberar los 1.500 o 2.000 millones que te están costando el subsidio del diésel, pero ahora te dicen te van quitando herramientas, pero no están dando una alternativa. Entonces, ¿de dónde sacan ahora los 2.000 millones para poder compensar y seguir y cubrir, digamos, el problema fiscal? No hay una propuesta en ese sentido, simplemente decir, no, queremos que no se haga nada. Bueno, lo que sucede es que yo hasta ahora no tengo conocimiento de cuál es el plan de gobierno de la administración actual, porque evidentemente si el país viene arrastrando una crisis fiscal de una década de extensión, el endeudamiento ha crecido mucho, la situación, el margen de acción del gobierno como para tratar de resolver las cosas a punta de subsidios y obra pública, o ahora le dicen estímulos, este, la, el margen es muy limitado. También es muy limitado el margen para aumentar la carga tributaria y financiar eso por esa vía, que es lo que han hecho sucesivas administraciones, tratar de resolver los problemas simplemente mediante el aumento de impuestos a los pocos que pagan. Entonces, realmente no creo que va por ahí la cosa va por reformas que generen una mayor tasa de crecimiento. Y para crecer más, desde nuestro punto de partida, en nuestro contexto, tiene que haber reglas claras que generen confianza. Para que eso suceda, tiene que haber un divorcio entre la clase política y la actividad económica. Un abogado peruano importante, tú lo conoces, Enrique Gersi, decía que lo que sucede en el Perú es que a pesar de tener tanta volatilidad, porque parece que los presidentes en Perú los sacan y los ponen así como cambiarse de ropa, lo que sucede es que gran parte de la economía, producto de las reformas de los años 90, que fueron múltiples, está blindada. Y en parte fue porque era después del autogolpe de Fujimori. Fujimori era prácticamente, digamos, un dictador también. Entonces no tenía que estar sometido al proceso político de vamos a hacer una consulta popular para ver si es que no fue producto de eso, fue simplemente algo que se inició, bueno, él fue electo popularmente, pero después se dio un autogolpe, ¿no? Pero el producto de las reformas económicas que él hizo en ese entonces, muchas cosas han quedado fuera del control Político. De la presidencia, del poder ejecutivo, del gobierno central. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas cosas en el Perú continúan avanzando, muy a pesar de que el gobierno no tenga mayoría en el Congreso, de que el gobierno se caiga y surja una nueva presidente con escaso respaldo popular, que es la situación que tienen actualmente, que han tenido durante los últimos 2 años. Entonces, perdón, más de 2 años, ya van a ser 4, creo. Entonces, la economía está en gran parte aislada del caos de la política. Y eso es lo que tenemos que hacer, y de eso se trata las reformas que hemos venido proponiendo desde el Foro de Libertad y Prosperidad del IEP, de que se trata de que ya, por ejemplo, el trato arancelario de lo que los ecuatorianos demandan de las importaciones no esté sometido al criterio político del gobierno de turno. Por eso ha habido esta política de ya 4 administraciones de perseguir la firma de tratados de libre comercio, que te comprometen, pues, como Estado, ya no solo como administración de turno, a ciertas reglas que derivan en una mayor apertura comercial. Sería todavía mejor que haya un calendario de desgravación unilateral, como lo hicieron Chile y Perú. También nosotros hemos propuesto que la seguridad social no esté en manos de los políticos, que esté en manos de los trabajadores, que sean los trabajadores que elijan quién administra sus ahorros. Y digamos, el Estado puede crear una agencia autónoma que supervise el cumplimiento de normas de transparencia y de ciertos requisitos mínimos básicos para que tú puedas entrar a ser un gestor de ahorros para la jubilación. De esa manera habría una competencia, no habría un balde común, las personas tendrían libertad para elegir quién administra sus ahorros y en qué invertirlos. Lo mismo debería suceder en el área de educación. Los padres deberían de tener libertad para elegir qué colegio y qué tipo de educación creen que deben recibir sus hijos. Y este es el modelo de los bonos escolares. De eso se trata, que la gente que esté en el asiento de conductor, que la gente tenga libertad para elegir
qué se hace con sus recursos. Pero esa visión no ha cambiado, Gabriela, y básicamente independientemente que el gobierno de turno sea de centro derecha, centro izquierda, centro, lo que sea, como tú mencionabas, aquí ha heredado de un gobierno a otro más bien una billetera vacía. Ha venido el presidente de turno y ha dicho, bueno, más impuestos, más endeudamiento para seguir alimentando el mismo modelo. Y realmente el tema de fondo no cambia. Ahora el presidente actual quiere irse nuevamente a una consulta para irnos otra vez a una constituyente. No queda claro cuál es el modelo que él quiere en esa, digamos, en esa nueva constitución. ¿Tú no crees que esto es una estrategia de alto riesgo donde pudiera haber hecho reformas o puede hacer reformas, digamos, en otra manera, sin irnos por ese camino de tanto riesgo de volver a hacer una constitución? Bueno, Ecuador, producto de tener un gobierno muy centralizado, cualquier consulta o proceso electoral es como un referéndum sobre la gestión del presidente. Y el riesgo es que tener una nueva constitución implica al menos 3 procesos electorales. Uno para decidir si se quiere ir a una nueva asamblea constituyente, sí o no. Otro para seleccionar a los asambleístas constituyentes. Correcto. Y otro para ratificar el texto que salga de esa asamblea constituyente. Estamos hablando de que para cuando estemos al final de la recta, es decir, cuando, suponiendo el mejor de los casos, que se obtiene una mayoría favorable en la Asamblea Constituyente, lo cual no tenemos por qué pensarlo porque hace poco hubo unas elecciones y no se obtuvo una aplanadora en el Congreso actual. Y luego viene 2 procesos electorales, y no solo eso, sino 2 años más, para los cuales Daniel Noboa habrá tenido en la presidencia sin interrupción aproximadamente 4 años, lo cual tiene su desgaste para cualquier político. Entonces, todo esto depende de la aprobación o desaprobación de una persona. No, independientemente de cuál sea el contenido de la Constitución que salga, que tampoco le tengo mucha fe, dado que creo que va a ser un remedio de lo que tenemos en la Asamblea actual, como composición, ¿no? Porque además, si fuera por la cantidad de artículos, el Ecuador fuera Suiza. Si fuera por la cantidad de constituciones, el Ecuador fuera una potencia. Sin embargo, hemos tenido estos múltiples experimentos de cambios de cuerpos constitucionales y el Ecuador sigue siendo el mismo de antes. No, y la otra cosa es que uno empieza a escuchar algunos abogados y constitucionalistas y todos piensan pues que lo que van a redactar es una especie de lista de Papá Noel o de programa de gobierno, cuando en realidad, si uno ve la historia de las constituciones, al menos las más longevas, no son eso, son algo mucho más limitado, son una colección de principios y de una extensión muy corta. Incluso tenemos el caso del Reino Unido, que no tiene una constitución escrita, tiene una serie de principios derivados de la jurisprudencia de su larga historia y antecedentes jurídicos, y en base a eso, y normas que son aceptadas por el común de la gente. No hay una constitución escrita en el Reino Unido. En el caso de Estados Unidos, que es la constitución escrita más antigua, es una constitución muy breve y está limitada a principios que comparten estadounidenses de ambos partidos. En el caso de las constituciones latinoamericanas suele ser más bien una lista prescriptiva de un conjunto de políticas públicas delineados ahí que difícilmente pueden acomodar a la oposición una vez que esa oposición llegue al poder. Nos quedan 2 minutos, Gabriela, y por ejemplo una de las aspiraciones en cambios legales y constitucionales era el anhelo de muchas zonas del Ecuador de la autonomía y la descentralización. Tenemos el COTAD, que tienen en el nombre, habla de descentralización y autonomía, pero el concepto como tal nunca se estableció como debería. Bueno, eso tiene que ver con distribución con la eliminación de la cuenta única. Mientras siga existiendo una cuenta única y todo se recibe y se recauda en el gobierno central, para repartir, lo que vamos a seguir teniendo es una especie de sistema de vasallaje, clientelar, donde el presidente que llega, pues básicamente compra el favor de los que reciben un pedacitos de la recaudación, y el que parte y reparte se queda con la mejor parte, ¿no? Es un adagio popular muy cierto, lo vemos en la distribución de la recaudación del Ecuador. Entonces, esas promesas de descentralización no van a ser reales en la práctica hasta que no se distribuya la capacidad de recaudar, y más bien sean las unidades de abajo
las que le transfieran al gobierno central para aquellas funciones que deben ser nacionales. La mayoría deberían ser retenidas por los gobiernos autónomos y locales. Bueno, Gabriela, se nos ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros a esta hora. Gracias también a todos ustedes por acompañarnos. Que tengan una buena tarde. Muchas gracias. Hasta aquí, Futuro en Acción. Control Master Marisela Basantes. Transmisión digital Gerardo Díaz. Redes sociales Erika Eras. Edición Oscar Saavedra. Dirección Javier Gamboa. Todos los derechos reservados. RTP 2025.